Pelé tuvo un sucesor, Brasil lo eligió y él se eligió a sí mismo. Esta es la historia de Neymar Jr., el jugador que pudo ser el más grande de su generación, el heredero del trono más sagrado del fútbol, el hombre al que un país entero puso en los hombros su sueño más profundo, y que de a poco, con cada decisión, con cada lesión, con cada fiesta en el momento equivocado, lo fue dejando caer. El 5 de febrero de 1992, en Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brasil, nace Neymar da Silva Santos Jr., un nombre larguísimo para un niño que vivía en una casa pequeña, en una familia sin mucho dinero, con un padre que había intentado ser futbolista, pero al que la vida le había dicho que no. Ese niño, sin embargo, tenía algo que nos explica y que nos enseña. Tenía el balón pegado al pie como si hubiera nacido con él. A los 7 años ya era el mejor del barrio, a los 11 los ojeadores del Santos FC lo detectaron, y a los 13 el Real Madrid ya lo quería. Sí, el Real Madrid, a un niño de 13 años. El papá de Neymar dijo que no, dijo que el niño necesitaba madurar, que todavía no era el momento, y en ese instante, sin saberlo, tomó una de las decisiones más importantes en la historia del fútbol brasileño. Por cierto, el papá también se convirtió en su representante, porque claro, ¿para qué contratar a un agente externo si puedes tener al papá manejando los millones? El spoiler de todo esto es que después iba a traer sus propios problemas. En 2009, Neymar debuta en Primera División con el Santos FC. Tiene 17 años y en su primera semana ya había anotado su primer gol como profesional. No tardó nada. Mientras la mayoría de los chicos de su edad estaban preocupados por los exámenes finales, Neymar ya estaba destrozando defensas en el campeonato paulista. En 2 temporadas se convirtió en el mejor jugador de Sudamérica, no del Santos, de todo el continente. En 2011 llegó el momento cumbre de su era brasileña, la Copa Libertadores, el torneo más importante del fútbol sudamericano. Santos había salido campeón y Neymar había sido la figura. Los medios lo comparaban con Pelé y no era una exageración barata, era la comparación más natural que había visto Brasil en décadas. Europa lo seguía mirando y Neymar lo sabía. En esa época, Neymar también se volvió famoso por el cabello, el corte raro, el flequillo hacia arriba, los colores imposibles. Alguien en el departamento de imagen de la FIFA debió haber lanzado una alerta roja, pero el chico metía goles, así que nadie dijo nada. Llegamos al año 2013, Neymar llegó al Barcelona por una cifra que en ese momento parecía enorme y que después resultó ser tema de juicio, pero eso lo veremos más adelante. Su primer año fue sólido y su segundo año histórico. En la temporada 2014-2015 se forma el tridente más letal que el fútbol moderno había visto: Messi, Suárez y Neymar, la MSN. 3 jugadores que combinaban como si se hubieran conocido desde niños en la misma calle. Messi el genio, Suárez la bestia y Neymar la magia. Ese año el Barcelona ganó la Liga, la Copa del Rey y la Champions League. El triplete. Fue la temporada perfecta y Neymar fue pieza clave en cada uno de esos títulos. Pero había algo que empezaba a incomodar a Neymar, algo que nadie decía en voz alta pero que todos veían. Siempre había alguien más grande que él en el vestuario y ese alguien se llamaba Lionel Messi. Fíjate en esto, Neymar era el segundo mejor jugador del mundo en ese momento, el segundo. Para cualquier ser humano en el planeta, eso sería suficiente para vivir feliz al resto de su vida, pero para Neymar no lo era, porque el primero siempre estaba ahí, al lado, ganando el Balón de Oro, siendo la referencia absoluta. Y fue ahí donde empezó a gestarse la decisión más grande y más cara de su carrera. Pero antes de hablar del error más grande de Neymar, hay que hablar del momento más bello de su carrera. En agosto de 2016, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en Brasil, la selección que nunca había ganado el oro olímpico de fútbol, la presión era muy grande. Y la final era contra Alemania, el mismo país que 4 años antes los había destruido 7-1 en un mundial. Y aunque no fue el mismo cuadro, existían esos fantasmas que una vez rondaron en el Maracaná. El partido había terminado empatado y se fueron a penales. Neymar era el último en tirar, y aunque todos los pronósticos estaban en contra de él había anotado el gol que les otorgaba el oro olímpico. Neymar había caído al piso llorando y no podía levantarse. Sus compañeros corrían hacia él y Brasil finalmente su ansiada medalla. En ese momento Neymar era exactamente lo que Brasil necesitaba, el capitán que cargaba con todo y la promesa cumplida. Esa imagen de él llorando en el piso en el Maracaná es probablemente la más hermosa de toda su carrera, y también, aunque nadie lo sabía entonces, una de las últimas veces que todo fue perfecto. Y llegamos al año 2017, Neymar había tomado la decisión, se va del Barcelona, dejó a Messi, dejó la Champions, dejó al mejor equipo del mundo en ese momento y firmó con el Paris Saint-Germain por 222 millones de euros, el traspaso más caro en la historia del fútbol por un solo jugador, una cifra que hizo que todos los presidentes de clubes de Europa tuvieron que sentarse un momento y respirar profundo. La justificación oficial es que quería ser el mejor del mundo, no el segundo ni el tercero, no la sombra de Messi, simplemente el mejor. En París iba a tener eso, sería la estrella, el
el líder y el número 1. Lo que Neymar no calculó fue que el PSG no iba a ganar la Champions, que año tras año llegarían lejos y se quedarían sin el título más importante de Europa, y que cada vez que Brasil o el mundo miraba hacia París buscando al heredero de Pelé, lo que encontraba era una lesión, una polémica o una fiesta de cumpleaños en el peor momento posible. Pero las polémicas no eran solo dentro del campo, porque Neymar fuera del fútbol también tenía un talento especial, el de meterse en problemas en el momento menos indicado. Y vamos a hacer un repaso, no de sus goles ni de sus títulos, de todo lo demás. El primer cargo, el sobrepeso. Cada inicio de temporada en el PSG, Neymar llegaba a la temporada con unos kilos de más, no uno ni dos, lo suficientes como para que los medios franceses le dedicaran portadas completas. L'Équipe, el diario deportivo más importante de Francia, llegó a publicar fotos comparando su estado físico de un año al otro. El chico, que había costado 222 millones de euros, llegaba al trabajo como si hubiera pasado el verano entero en un buffet libre en Ibiza. El segundo cargo, el conflicto con Cavani. Cuando Neymar llegó al PSG, Edinson Cavani era el referente del equipo, el que pateaba los penales, el que cabeceaba los tiros libres, y entonces llegó Neymar con su cheque de 222 millones y decidió que eso era cosa del pasado. En un partido contra el Lyon hubo un penal, Cavani y Neymar se agarraron el balón al mismo tiempo, frente a todos y en vivo. En televisión, los dos estrellando sus egos en el césped del Parque de los Príncipes, y el vestuario del PSG nunca volvió a ser igual. Por si alguien lo dudaba, no hay manual de cómo compartir los penales con un compañero de 222 millones de euros, pero probablemente no sea agarrándose del balón en público. El tercer cargo, la acusación de 2019. En junio de ese año, una mujer brasileña acusó públicamente a Neymar de violación. El caso fue investigado y finalmente archivado por falta de pruebas, pero lo que ocurrió después lo empeoró todo. Neymar publicó en Instagram los mensajes privados de la mujer, incluyendo su número de teléfono, para defenderse y para cuidar su versión. Al resultado, Instagram le bloqueó la cuenta, la FIFA lo sancionó y el debate sobre su conducta duró meses en todos los medios del mundo. Independientemente de lo legal, publicar los datos privados de alguien en tus redes sociales con 150 millones de seguidores no es una estrategia de defensa, es un error que ningún asesor en el mundo le pudo haber recomendado. El cuarto cargo, y probablemente el más famoso, la fiesta de cumpleaños de 2023. El PSG estaba jugando los octavos de final de la Champions League contra el Bayern de Múnich, una eliminatoria de vida o muerte, y Neymar estaba lesionado, por lo que no iba a jugar. Pero en lugar de estar en París apoyando al equipo viviendo la tensión del partido, estaba en Brasil celebrando su cumpleaños número 31, bailando con música, con luces, con todo. El PSG perdió la eliminatoria y la foto de Neymar en la fiesta se convirtió en el símbolo perfecto de todo lo que estaba mal con su etapa en París. Cada uno de estos episodios por separado podría ser un error, uno al momento, una decisión equivocada que cualquiera pudiera tener, pero juntos cuentan otra historia, la historia de un jugador que nunca terminó de entender que ser el más grande no es solo cuestión de talento, que también es cuestión de carácter, de disciplina, de saber que cuando tienes 222 millones de euros en tu contrato y un país entero mirando cada uno de tus movimientos, cada decisión importa. Pero también aquí hay que ser justo con Neymar, porque una parte de esa historia es de decisiones propias, pero otra parte es simplemente mala suerte con su cuerpo. En 2018 tuvo una fractura de metatarso, se perdió el final de temporada del PSG y llegó al Mundial de Rusia a medias. En 2019, nuevo problemas en el tobillo, 2 meses fuera. En 2023, lo peor de todo, en un partido de eliminatorias con Brasil contra Uruguay, se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, 9 meses mínimo de recuperación, a los 31 años, después de una de las decisiones más graves que puede sufrir un futbolista, y cuando finalmente vuelve, ya nada es igual. Y es que hay jugadores que vuelven de una lesión así y recuperan el nivel. Hay otros que vuelven, pero son una versión más lenta, más cuidadosa, menos explosiva de lo que eran. Neymar, lamentablemente, cayó en la segunda categoría. El Al Hilal de Arabia Saudita le pagaba para que existiera en su plantilla 7 partidos en una temporada completa. El jugador más caro de la historia, cobrando un sueldo astronómico y llegando apenas a 7 partidos. Arabia Saudita es el lugar donde van los jugadores a cobrar el último gran cheque de su carrera. Ronaldo fue, Benzema fue y Neymar fue. La diferencia es que Neymar llegó a los 31 años, no a los 36, llegó antes de tiempo, llegó huyendo de algo que nunca pudo resolver. En 2025 Neymar toma otra decisión, esta vez distinta a todas las anteriores. Regresa al Santos, al club donde todo empezó, al estadio donde metió su primer gol profesional, a la Vila Belmiro, y algo cambia en él. No es el Neymar de 2015 en el Barcelona, no va a serlo jamás, pero es un Neymar enfocado, agradecido, que quiere jugar y que tiene algo pendiente con Brasil, porque el Mundial de 2026 se acerca y en ese torneo, en suelo norteamericano, Neymar tiene una última oportunidad de ganar lo único que nunca tuvo. En
El 19 de mayo de 2026, Carlo Ancelotti, el técnico italiano que dirige a Brasil, anuncia la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo. Nadie esperaba ver el nombre de Neymar ahí, sin embargo, ahí estaba. Pero lo que nadie sabía era lo que ocurrió detrás de cámaras. Días antes del anuncio, Ancelotti tuvo una videollamada directa con Neymar y le dijo, sin rodeos, dos cosas. Número 1, no serás capitán del equipo. Y número 2, no tienes un lugar asegurado en el 11 titular. Ancelotti le dijo al jugador más famoso de Brasil, al máximo goleador histórico de la selección con 79 goles, al hombre que costó 222 millones de euros. Vienes, pero en mis condiciones. Y Neymar le dijo que sí. Y eso curiosamente puede ser lo más maduro que Neymar ha hecho en toda su carrera. Un Neymar sin la cinta de capitán, sin la garantía del 11, dependiendo de su rendimiento, no de su nombre, dependiendo de lo que haga en el campo, no de lo que cuesta su traspaso. Quizá eso es exactamente lo que necesitaba. Quizá siempre lo necesitó y nadie se lo dijo. Entonces, ¿qué queda de Neymar Jr.? Queda el jugador que ganó la Champions con el Barcelona, que ganó 6 títulos con el Santos, que le dio a Brasil su primer oro olímpico llorando en el piso del Maracaná. Queda el hombre que metió 79 goles con la selección brasileña, más que Ronaldo, más que Romario, más que cualquier otro en la historia del fútbol de ese país. Y queda también la pregunta que nadie puede responder. ¿Qué hubiera pasado si Neymar se hubiera quedado en Barcelona? ¿Si no hubiera priorizado el dinero sobre los títulos? ¿Si hubiera tenido la misma disciplina que en Río 2016, pero durante toda su carrera? ¿Hubiera ganado el Balón de Oro? ¿Hubiera superado a Messi? No lo sabremos. Y eso es exactamente la tragedia de Neymar. Es lo que pudo haber hecho y no hizo. Ahora tiene 34 años, una rodilla reconstruida, un técnico que le está dando una última oportunidad con condiciones y un mundial en Norteamérica que pudo ser su última danza. No sabemos si Neymar va a ganar esa Copa del Mundo. Las probabilidades, honestamente, no están de su lado. Pero si hay algo que sabemos de Neymar Jr. es que cuando menos te lo esperas, cuando ya nadie cree en él, cuando el mundo entero lo ha dado por terminado, el chico de Mogi das Cruces todavía puede hacer algo que nadie más puede hacer con ese balón. Y si lo hace en el Mundial de 2026, todo lo demás se va a olvidar. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Recuerden que si les gustó pueden dejar su like, y si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse. También si quieren que hablemos sobre tu jugador favorito pueden dejármelo en los comentarios. Y sin nada más que decir por el momento, nos vemos en un próximo video.